Bueno, muy bien. Tenemos como invitado a Daniel Rivera, experto en Medio Oriente, profesor de lenguas árabes, que siempre que viene es un éxito, todo el mundo lo comenta, así que es un placer que estés en esta mesa. Muchas gracias. No, el placer es mío. Muchas gracias. Siempre me preguntan, pero ¿es español? ¿Es árabe? No, soy español. Nací en España. Mi padre es puertorriqueño, entonces por eso tengo la nacionalidad estadounidense también. He vivido en Europa y he vivido en Estados Unidos. ¿Y tu madre es española? Mi madre es española también. ¿Y de Madrid? De Madrid, nací en Segovia, que es cerca de Madrid. Del famoso acueducto. Y efectivamente yo he vivido mucho tiempo en Oriente Medio. Quizás por eso la gente también piensa que si soy árabe, por mis rasgos, ¿no? He vivido muchos años en Líbano, en Beirut, en la ciudad de Beirut. Viví también en el Yemen. Hoy suena muy de Al-Qaeda. El Yemen fue para mí una de las primeras experiencias a la hora de, efectivamente, de ver grupos, ya no como Al-Qaeda, pero grupos armados, tribus armadas, ver ese ambiente tribal que en otras zonas del mundo árabe que están mucho más desarrolladas ya no se pueden encontrar, ¿no? Y también he estado en Irán, he estado en Palestina, en los territorios ocupados, trabajando. Y, ¿En Israel has estado? Sí, por supuesto, en Tel Aviv y Jerusalén. Y en general, pues como veis, más o menos por toda la región, Turquía, he ido muchas veces. O sea, que no eres solo un teórico, sino que lo has visto en la práctica. Eso es bueno que los televidentes lo sepan. Hoy te tengo una combinación curiosa. Tengo a un gran amigo, Enrique García, que es especialista y exoficial de los servicios de inteligencia de Cuba, que está hoy en la primera plana del Herald, ¿no? Con una denuncia tremenda sobre la penetración del régimen castrista en Colombia y lo que pretenden hacer. Tiene un libro entre manos que se llama Servicios, o se va a llamar Servicios de Inteligencia Cubanos, Testimonio Inédito, que se publicará próximamente. Próximamente yo voy a publicar un libro también y el segundo capítulo, uno de los protagonistas es Enrique García, lo voy a adelantar, eso va a ser en enero o febrero, ya está impreso incluso, ¿no? Muchísimas gracias, Enrique. Gracias a ti, como siempre, Juan Manuel. Cómo no, así que vamos a tener esta conversación sobre lo que ha ocurrido en Australia, ¿no? Las últimas imágenes hablan ya de este operativo que se hizo para liberar a los rehenes. El hombre es un lobo solitario en un programa, aparentemente, eso es lo que está diciendo todo el mundo, donde estabas precisamente tú, Daniel, aquí, se habló de los lobos solitarios y del llamado que hace el Estado Islámico a que actúen. ¿Están actuando? Esa es mi impresión. Bueno, yo a esta persona, por ejemplo, más que llamarle un lobo solitario, le llamaría un lunático. Un lobo solitario para mí es una persona muy peligrosa, realmente peligrosa, es decir, con personas con conocimientos militares. Aquí hay 3 muertos, ¿eh? Sí. ¿Esto no es peligroso? Sí, bueno, es que este caso también, como la policía lo ha manejado, tampoco tenemos muchos datos de lo que pasó, ¿no? Cuando la policía cargó, y quizás pueda haber, cuando conozcamos más datos sobre la investigación, de que quizás la policía, en este caso, yo creo que a lo mejor usó demasiada fuerza. Bueno, ahora es muy pronto. Algunos están diciendo que se precipitaron. Que se precipitaron un poco, porque esta persona, de nuevo, yo, por lo que conozco de él, es una persona con muchos problemas, que ha tenido muchos problemas con la ley. Es una persona muy radical. Lo que conoces de él es a través de la prensa, ¿no? De la prensa, efectivamente. Y su caso, además, ha venido... Sí, ha sido detenido varias veces, ha sido acusado de abusar y de perseguir a las víctimas, a los soldados que han ido a luchar a Afganistán desde Australia. Él escribía cartas a las familias criticando, ¿no? Y molestando a estas familias por lo que hicieron. Él, ya te digo, que tuvo una sentencia que hace poco. Por lo de la mujer. Por ¿no? la mujer. Y además, un detalle un detalle muy interesante es que esta persona viste de una forma muy curiosa, porque él viste con la forma de vestir iraní del chiismo iraní, como un ayatollah, vamos a decir, como un sheikh chiita. Y de pronto una de las demandas que hacía era la bandera del Estado Islámico, que es suní. Que es sunita y de hecho uno de los enemigos acérrimos del Islam chiita, ¿no? O sea, hay unas contradicciones y era una persona que yo, por el perfil que yo conozco, que tenía unos grandes problemas mentales. O sea, que tú no tienes el temor ese que yo expresé al principio. No, sí lo tengo, de los lobos. A ver, lo que no nos tenemos que quitar la atención es que en Irak, por ejemplo, hay 70
40 yihadistas australianos, supuestamente, de los cuales 20 han muerto, no, perdona, 20 han vuelto, han regresado y 15 han muerto. Es decir, todavía nos quedan 35 yihadistas australianos que estuvieron en el campo de batalla. Que están todavía allí o en proceso de volver. Y luego sabemos que hay una infraestructura en Australia de reclutamiento de yihadistas que funciona, porque si no estas personas no estarían allí. O sea, es decir, sí que hay ese problema, sí que existe. Y ese es el problema. Por eso digo que los lobos solitarios son realmente peligrosos, porque son gente con una preparación a veces militar, muy buena y no comparable con un lunático como este. Pero bueno. Australia, por un lado, tiene este mundo árabe o persa, y por este otro lado tiene todo el sur de Filipinas, que está lleno de musulmanes, de guerrillas rebeldes, ¿no? Enrique, hoy, como dije al principio, bueno, en estos días se está en Europa tratando de coordinar una estrategia global. Muchos países tratando de analizar cómo coordinan una estrategia para combatir al Estado Islámico. Tu experiencia dentro de la inteligencia, que has estado en varios países. Tú has estado en varios países, pero siempre de habla hispana, y Estados Unidos habla inglesa, ¿no? Y es difícil coordinar varios servicios de inteligencia para penetrar al enemigo, etc. Cuando hay tantos idiomas de por medio, tantas religiones, hay gente que está augurando que eso va a ser un fracaso completo. Evidentemente es muy complicado, pero yo lo diría más que por las razones, en este caso, de idiomas o de diferencias culturales, por las características del mundo libre occidental, o sea, que serían los principales miembros de esta alianza. En el mundo libre occidental, que es la democracia que defendemos todos en definitiva, pero tiene muchas virtudes, tiene algunas debilidades. Por ejemplo, los enemigos de los Estados Unidos, como ha pasado con el caso de Cuba, como pasó con la Unión Soviética, como pasa con Rusia hoy en día, les es muy fácil en regímenes totalitarios organizarse, hacer un bloque monolítico, porque bueno, es ordeno y mando. En las estructuras democráticas, en los países democráticos es muy difícil, pero muy difícil. Por eso se dan fenómenos, Juan Manuel, y sin desviarnos mucho, pero vuelvo al ejemplo de América Latina, que es el área que he trabajado casi toda mi vida. Delante de nuestros ojos se ha desmoronado con las nuevas dictaduras del siglo XXI la mitad del continente americano, sabiendo lo que están haciendo, sabiendo que están dirigidos por Cuba. Estados Unidos ha perdido en 15 años su influencia positiva en la región de una manera descomunal, y se ha podido evitar. No, y cuando usa su influencia, la usa para que un país como Uruguay acepte a los presos de Guantánamo, y ahora el presidente Mujica parece un tanto arrepentido. Vamos a escuchar las declaraciones de Mujica sobre la presencia de estos terroristas allá en el tranquilo Montevideo. Tenemos muchas barreras culturales. Entonces, si vinieran mujeres y niños, sería encantador. Pero los hombres tienen algunas costumbres que nuestra tradición y nuestro sistema de derecho no. Hacen demasiado cosas como hacían nuestros bisabuelos, ¿vio? ¿Me entendió? Qué curioso, ¿no? Dice Mujica, que siempre dice cosas extrañas a veces, curiosas, es un malvado simpático, que si hubiera llegado con mujeres y niños, o si fuesen mujeres y niños las que llegaban, no entendí bien si había una diferenciación, resultaría distinto, porque los hombres tienen costumbres que su sistema legal, que chocan con el sistema legal. ¿A qué podría estar refiriéndose? Porque hay que adivinarle. Pues yo la verdad es que él está hablando de refugiados. Sí, está hablando de los presos de Guantánamo que fueron a parar a Uruguay. Yo creo que es ignorancia y miedo, ¿no?, de Mujica por esta parte, porque, quiero decir, los musulmanes es verdad que tienen tradiciones distintas, pero los musulmanes han vivido con otras culturas siempre. Muchos de estos presos de Guantánamo tienen educación, otros no, pero otros sí. También es cierto que habría que ver qué personas van a ir de allí. Y nadie tiene duda que nadie quiere tener a un preso de Guantánamo como invitado en tu país, ¿no? Pero yo creo que decir que los hijos sí, los padres no, intentar justificarlo por cuestiones culturales no. No, pero a mí lo que me llama la atención es que al principio parecía muy contento, ¿no? Y muy seguro de traerlos, y ahora, ¿qué habrá pasado, no? ¿Qué habrán hecho que los ha asustado? ¿Puedo agregar una cosa? Sí. O sea, a lo que estaba diciendo, de los países, en este caso, con instituciones y de funcionamiento democrático libre en el mundo,
¿qué país es el que mejor comprende el Medio Oriente y los conflictos? ¿Y qué país es el que conoce mejor, en este caso, cómo combatir o cómo poder neutralizar esto? Lo acabas de mencionar, Israel. Y sin embargo, si los aliados realmente quisieran buscar asesoramiento bueno, no tienen que irlo a buscar lejos, porque quienes mejor los pueden asesorar son los israelíes, porque Israel sí conoce efectivamente cuáles son las raíces del problema en la región. No, hay una gran predisposición en el mundo, hay un gran círculo de influencia en las Naciones Unidas anti-israelí que impide que Occidente pueda buscar incluso el mejor asesoramiento de Israel, que en definitiva ha demostrado ser un amigo y un aliado, y no lo hacen. Entonces, por eso estamos como estamos. Bueno, me imagino también que si tú buscas una ayuda de Israel directa, ¿con quién tienes problemas? Con el mundo árabe entero, con el ¿no? mundo árabe entero. Bueno, yo ahí discrepo. Yo creo que es difícil argumentar qué país es el que mejor conoce los problemas de Oriente Medio. Yo creo que los países del Mediterráneo en su conjunto tienen ese acercamiento y quizás cada uno a su manera conozca de una forma distinta. Francia, por ejemplo, siempre, o Italia, ha tenido una relación muy extensa con el norte de África. En España estuvieron 800 años. Efectivamente. Bueno, pero Israel también está... Pero lo sacaron... Está también en un momento y en un lugar geográfico muy determinado. Quiero decir, hay matices importantes que... Bueno, cuando regresemos, te invito a participar un poco de este tema, como latinoamericano también, ¿no? Seguro. Y como iberoamericano, ¿no? Iberoamericano. Que tiene Enrique García sobre Colombia. Es una denuncia tremenda. Y una preguntita más sobre si fracasa o no la estrategia contra el Estado Islámico. Ya volvemos.